Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros una vez más a través de Vida Apostólica en el siglo XXI. Hoy extrañando a mi hijo Noé, está tomando un descanso debido a que esta mañana estuvo ministrando la alabanza juntamente con el grupo de alabanza de Lancaster en aquí en Pacoima durante un culto matutino, así que esta oportunidad voy a tener también el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más en este episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Hay inquietudes que las personas tienen y que nos hacen llegar, algunas que las vemos a través de los comentarios, como por ejemplo hay personas que preguntan o tienen la inquietud sobre si las mujeres deben levantar manos delante de la presencia del Señor, como orando o predicando. Pues la palabra del Señor, Pablo instruyendo a la iglesia a los Corintios, dice que toda mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, y después dice que en lugar de velo le es dado el cabello. Eso significa entonces que la mujer sí puede orar en lugar público, en el santuario, en el altar, o puede profetizar o predicar. Pero el tema de este día no es ese. Hay otras inquietudes. Por ejemplo, he escuchado de algunos pastores o predicadores, he escuchado de algunas personas que son líderes eminentes, de que aplican el capítulo 3 de 2 de Corintios, el versículo 6, que vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Este pasaje hay personas que lo interpretan y lo aplican diciendo de que la persona no necesita dedicar tiempo para prepararse en estudios teológicos o prepararse en conocimiento de la palabra de Dios. No es así. El tema que esta tarde quiero tratar y sobre el cual hay inquietud es: la letra mata y el espíritu vivifica. Esta es una palabra que se ha malinterpretado y que por eso tenemos en muchas congregaciones, incluso de las nuestras, de las del nombre de Jesús, personas que no tienen el conocimiento requerido para poder explicar a otros la doctrina fundamental, cosa que en la palabra del Señor nos anima a que nosotros lo hagamos. Pero por porciones como esta que las personas mal interpretan, dice: lo más importante es alabar a Dios, lo más importante es llenarse del Espíritu de Dios, lo más importante es hablar en lenguas, lo más importante es alabar a Dios. Pero déjeme decirle que en la palabra del Señor encontramos que es importante alabar a Dios con todo nuestro corazón y en todo tiempo, levantar nuestras manos delante del Señor, buscar la presencia de Dios en oración, buscar la presencia de Dios cada día, cada momento, pero también es importante prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Salomón, en su época ya adulta, cuando él ya había vivido prácticamente, escribe el libro de Eclesiastés, porque lo escribe en los últimos años que él tiene de vida. Y dice el capítulo 12, el versículo 11 y el versículo 12: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El verso 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne.
Entonces hay personas que aplican esto y dicen, ¿para qué nos vamos a preparar? Si la letra mata y lo que vivifica es el espíritu. Y el mucho estudio es, dice Salomón, es fatiga para la carne. Hay otro pasaje donde dice también que el conocimiento envanece. Si el conocimiento que tiene no es para glorificar a Dios, lógicamente es un conocimiento envanecido. O si el conocimiento que tiene trata solamente de conocimiento de cosas de este mundo, entonces estoy de acuerdo con usted, porque la sabiduría de este mundo es sabiduría natural. La sabiduría que viene de Dios es la que viene de lo alto a través de el conocimiento de la palabra de Dios. Ninguna persona puede tener un equilibrio sabio, o sea, un balance sabio, un discernimiento sabio. Ninguna persona lo puede tener si no está familiarizado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que nosotros necesitamos tener contacto con la palabra de Dios para poder ser instruidos y también para poder instruir a otros. Cuando vamos a predicar el Evangelio a personas que no conocen de Jesús, que no conocen el amor del Señor, que no han recibido a Cristo, Pablo dice que hay que hablar con ellos con sencillez, con amor, con palabras simples, dando a conocer el poder de Dios, lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor Jesús puede hacer en sus vidas. Pero eso es cuando se predica, como dijo Pablo, cuando yo vine a vosotros. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 2, el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esto es anunciar el Evangelio, ¿verdad? El testimonio de Dios a través de Jesucristo. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando se trata de exaltar, cuando se trata de honrar, cuando se trata de glorificar, el que debe ser glorificado es el Señor Jesús. Cuando se predica el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo, hay que hacerlo con humildad, con sencillez de palabra, dando a conocer el amor y el poder de nuestro Señor Jesús. Así dice Pablo, que llegó a los corintios. Pero una cosa es anunciar el Evangelio para que las personas se conviertan, para que las personas crean, para que las personas vengan a los pies del Señor Jesús. Y otra cosa es hablar a las personas que ya comenzaron a caminar en el camino del Señor y que hay que instruirlos en el caminar con el Señor, en la palabra de Dios, para que estas personas no se mantengan como los niños recién nacidos, porque todo es un proceso. Cuando una persona nace, bueno, lo que se le da es lechita, alimento suave para que su estómago lo pueda digerir, y en la medida que va creciendo no le puede ir dando solamente leche y no le puede ir dando solamente jugos, tiene que comenzar a darle comida sólida. Cuando pasa el primer año, al segundo año va comiendo comida, cosas más sólidas. Así es en el camino del Señor. Cuando una persona viene al camino del Señor, bueno, sus primeros años, hay que hablarle precisamente con palabras que dice la palabra de Dios,
no expresan profundidad de conocimiento de la palabra del Señor, sino enseñarle del poder del Señor, del amor del Señor, cómo me cambió a mí y cómo puede cambiar a otra persona. Pero cuando la persona ya está en el camino del Señor, hay que instruirlo, como Pablo dice, porque hay personas que se quedan con 2, 3, 4 versículos y con eso hacen una doctrina. El verso 6, siempre del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Preste atención. O sea, no es una cosa de poner la espiritualidad sobre el conocimiento, sobre el estudio de la palabra de Dios. Las dos cosas tienen que mantener un balance. La vida espiritual, consagración al Señor, y la vida de dedicación a escudriñar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, dice Pablo, después de haber dicho: yo llegué a ustedes, no tratando de persuadirlos con que ustedes digan: qué conocimiento tiene Pablo. Yo llegué con sencillez anunciándoles el poder del Evangelio de Cristo. Pero los que han alcanzado madurez, dice Pablo, hablamos sabiduría entre ellos. Y sabiduría no de este siglo, como dije a un principio, porque la sabiduría de este siglo es sabiduría animal, es en contra de Dios. Natural, dice la Biblia, pero eso en el original es animal. Entonces es contra de Dios. Ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, entre los que han alcanzado madurez, entre los que han alcanzado tiempo caminando con el Señor, dice Pablo, entre ellos hablo palabras más profundas, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, palabras en que les puedan traer madurez, o sea, comida sólida. Por eso digo, tiene que haber un balance entre espiritualidad y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién es el que da la sabiduría que viene de lo alto? Pues la palabra del Señor dice que es nuestro Dios. Si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago, demándela a Dios. No solamente es pedirle en oración, pero escudriñando la palabra de Dios. Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar conocimiento? ¿Cómo podemos alcanzar sabiduría? ¿Cómo podemos tener ese balance? Dice el Señor Jesús: escudriñando las escrituras. Y Pablo le aconseja a Timoteo en su epístola en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persistencia. Hermanos, no podemos leer la palabra de Dios solamente cuando comenzamos a conocer, a caminar en el camino del Señor. O como predicadores no podemos leer la palabra de Dios solamente cuando nos toca predicar. Tenemos que tener devocionales, lecturas para nosotros o lecturas en familia para que nosotros y nuestra familia comience a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Los profetas, incluso ellos escudriñaron, ellos indagaron, ellos buscaron en la palabra del Señor qué persona y qué tiempo hablaba las Sagradas Escrituras. Herodes a última hora preguntó: miren dónde dice la palabra de Dios que ha de nacer el Mesías, cuando le dijeron los magos que venían a ver al rey de los judíos que había nacido, porque su estrella habían visto en el oriente. Fue a última hora. No es así. Es constantemente que necesitamos conocer la palabra de Dios. Vamos a comenzar una clase para líderes y personas que quieran ser líderes. Este día martes vamos a comenzar y vamos a preparar a más personas para que tengan
más conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué es indagar? Buscar, escudriñar, sacar hasta de debajo de las piedras. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué lindo, ¿verdad? Ellos escudriñaron y tenían el Espíritu de Cristo. O sea, tener el Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo le va a dar conocimiento. El Espíritu Santo le va a recordar lo que usted ha estudiado. Eso dijo el Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará. Entonces, ¿qué le va a recordar si usted no estudia? Necesita estudiar la palabra de Dios. Y yo insisto, necesita estudiar. La letra mata, sí se exalta a sí mismo, sí. El Espíritu vivifica. Toda la gloria es para el Señor Jesús. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor Jesús. No es para gloria nuestra, es para la gloria del Señor Jesús. Dice el verso 12, a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaron mirar los ángeles. Entonces, aquí tenemos que la palabra del Señor dice que los profetas escudriñaron la palabra de Dios para dar a conocer qué persona o qué tiempo indicaba la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En otras palabras, hermanos, necesitamos escudriñar las sagradas escrituras, como dice segunda de Timoteo, el capítulo 13, el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, por lo cual necesitamos conocer tanto Antiguo como Nuevo Testamento para que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe, no con argumentos humanos, ni con teorías, ni con filosofías, sino con conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, lo que usted sabe, lo que usted estudia, la forma en que usted se prepara, habla de quién es usted. Pero la gloria y la honra y la alabanza es para el Señor Jesús. Así que si es espiritual, también prepárese en la palabra de Dios. Dios me le bendiga y será hasta la próxima.